Antes de que el mundo se resquebrajara bajo el peso de su Segunda Guerra Global, antes de que ciudades enteras se convirtieran en ceniza y millones desaparecieran en campos detrás de alambre de púas, había un hombre sentado detrás de un escritorio en un modesto consulado en Lituania. No un soldado, no un espía, solo un diplomático tranquilo con los dedos manchados de tinta y una conciencia que no podía quedarse quieta. Su nombre era Tšūne Sugihara. En 1940, las calles de Kaunas estaban tensas. La Segunda Guerra Mundial había convertido Europa en un tablero de ajedrez de regímenes que colapsaban y fronteras que cambiaban. Lituania, una vez independiente, había sido ocupada por la Unión Soviética. Rumores de más agitación se extendían por la ciudad. Los refugiados llegaban en masa: judíos de Polonia, familias desplazadas de Austria, Alemania, Checoslovaquia, todos cargando la misma urgencia de ojos vacíos. Habían visto lo que los nazis estaban haciendo en el oeste. Ahora, con la sombra de Hitler acercándose desde un lado y la marea roja de Stalin presionando desde el otro, crecía el pánico entre aquellos que sabían que el tiempo ya no se medía en años ni siquiera en meses, sino en días, horas, minutos. Tšūne Sugihara era el vicecónsul de Japón en Kaunas. Por su apariencia, era reservado, obediente, la imagen de un diplomático correcto. Pero algo brillaba detrás de su comportamiento educado. No solo recibía informes o celebraba recepciones. Observaba, escuchaba, y cuando cientos de desesperados refugiados judíos comenzaron a aparecer fuera de las puertas del consulado japonés, suplicando visados de tránsito para escapar a la seguridad, Sugihara no apartó la mirada. Los refugiados necesitaban un pasaje a través de la Unión Soviética hacia Japón, una ruta que, en los papeles, no existía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón había emitido instrucciones estrictas. Los visados de tránsito solo debían otorgarse a quienes cumplieran condiciones rígidas, documentos, destinos, garantías. Pero la mayoría de las personas en la puerta de Sugihara no tenían nada de eso. Lo que tenían era miedo. Miedo puro, sin diluir. Padres aferrados a sus hijos. Hombres con las manos temblorosas. Abuelos apoyados en bastones, susurrando en yidis, sus palabras empapadas de terror. Sugihara no tenía ilusiones. Conceder esos visados sin el permiso de Tokio sería un acto de desafío. Una falta que terminaría su carrera y posiblemente pondría su vida en peligro. Pero, ¿qué significan las órdenes cuando miras a los ojos de una familia que tal vez no sobreviva a la semana? La historia no suele celebrar a los hombres silenciosos. Prefiere a los generales, conquistadores, líderes con voces resonantes y puños cerrados. Pero este hombre, este diplomático japonés tranquilo en medio de un pequeño país báltico que ya ni siquiera controlaba su propio destino, estaba a punto de tomar una decisión que resonaría a través de generaciones. Al principio, escribió unos pocos visados, luego unos cuantos más. Pero la noticia se difundió rápidamente. Cada día llegaban más. No docenas, cientos. Se despertaba temprano, a menudo antes del amanecer, se sentaba en su escritorio durante horas, a veces 16, 18 horas seguidas, escribiendo cada visado de tránsito a mano. Su muñeca dolía, sus ojos ardían, su espalda se entumecía. Pero continuaba. Afuera, las filas se extendían por toda la cuadra. Las familias esperaban durante días, durmiendo en las aceras, aferrándose la esperanza en la forma de un hombre que, hasta hacía poco, había sido un extraño para ellos. Envió telegramas a Tokio, pidiendo permiso para emitir los visados. Explicó la urgente necesidad humanitaria, la responsabilidad moral, la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La respuesta llegó: no. Luego otra vez: no. Y otra vez: la burocracia no sangra. La política no tiembla ante el sonido del llanto de una madre. Pero Tšūne Sugihara sí. Y así, frente a una elección entre obediencia y humanidad, eligió la humanidad. Esto no era solo papeleo. Cada visado que firmaba era una línea de vida. Un nombre, un destino, una oportunidad. Y aunque nunca lo dijera en voz alta, debía saberlo, no solo ayudaba a desconocidos a escapar. Estaba trazando una línea en la arena contra la marea de apatía y complicidad que barrió gran parte del mundo durante aquellos años. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las naciones cerraron sus fronteras. La mayoría de los diplomáticos siguieron las reglas. La mayoría de la gente se dijo a sí misma que no había nada que pudieran hacer. Pero este hombre, sentado en una habitación iluminada por el sol con una pluma fuente y una pila de formularios en blanco, se negó a ser uno de ellos. Esto era solo el comienzo. Su historia, como los trenes que ayudó a la gente a tomar, estaba a punto de ganar impulso.
Pero ya, antes de que los nazis siquiera llegaran a Lituania, antes de que toda la maquinaria del genocidio comenzara a funcionar, Sugiara había tomado una decisión que pocos otros tomarían. La pregunta que perseguía aquellos días, para tantos judíos huyendo de la muerte, era simple. ¿Quién nos ayudará? En Lituania, la respuesta fue inesperada. No fue un aliado, no fue un soldado. Fue un hombre de Japón, con un rostro amable y una mano firme, que eligió salvar vidas escribiendo su desafío con tinta. Para el verano de 1940, Kaunas ya no era un lugar seguro. La ocupación soviética había apretado su control sobre la región y las fuerzas alemanas avanzaban desde el oeste. Cada esquina de la ciudad zumbaba con rumores, que los nazis estaban acercándose, que los soviéticos estaban arrestando gente, que las rutas de escape desaparecían de la noche a la mañana. Pero en un rincón silencioso de la ciudad, detrás de las verjas de hierro forjado del consulado japonés, Shune Sugiara seguía escribiendo. Día tras día, se sentaba en su escritorio, rodeado de pilas de pasaportes, trozos de papel, nombres y direcciones garabateados apresuradamente. Su mano se acalambraba. Su muñeca se hinchaba. Pero la urgencia en los ojos de las personas fuera de su puerta borraba cualquier pensamiento de detenerse. Su esposa, Yukiko, le llevaba comida que a menudo olvidaba comer. Le masajeaba los dedos entre sesiones de escritura. Ambos estaban ahora en esto, no solo como diplomáticos, sino como algo más. Un testigo, un salvavidas, una voz desafiante susurrando sí en un mundo lleno de no. Y el riesgo ya no era teórico. Los agentes soviéticos vigilaban de cerca los consulados extranjeros, y Sugiara sabía que desobedecer a Tokio mientras estaba bajo ocupación soviética era un juego peligroso. Su propio personal comenzó a ponerse nervioso. Ya no seguía el protocolo. No solo estaba doblando las reglas, las había roto en dos y había prendido fuego a los pedazos. Pero incluso entonces se mantenía tranquilo, concentrado, comprometido. Había crecido en un Japón empapado de deber, obediencia y jerarquía. De joven, había estudiado en Manchuria y servido en el servicio exterior con disciplina y lealtad. Era, por todas las medidas, un producto del sistema. Pero hay una diferencia entre la lealtad ciega y la claridad moral. Y en ese estrecho espacio entre ambas, Sugiara encontró su verdad. Había sido entrenado para representar a su país. Ahora representaba algo más. Una lealtad superior. Una obligación más profunda. Una que no podía explicarse en telegramas diplomáticos ni en memorandos de oficina. Fuera del consulado, la fila nunca disminuía. Las familias se aferraban a la esperanza en la forma de una sola hoja de papel, firmada y sellada apresuradamente. Los visados no eran lujosos. Eran simples permisos de tránsito, que permitían el paso por la Unión Soviética hacia Japón, con un destino final en lugares como Curazao, una isla neerlandesa en el Caribe. Pero en un mundo que se desmoronaba, incluso la posibilidad más tenue de escapar era un milagro. Y la noticia se había extendido como un incendio. Algunos refugiados ni siquiera tenían pasaportes, solo fragmentos de identificación, apellidos o fotografías. Sugiara no hacía demasiadas preguntas. Lo entendía. El papeleo nunca coincidiría con la realidad. Pero eso no significaba que esas vidas no merecieran ser salvadas. En un momento dado, emitía cientos de visados al día, cada uno escrito a mano. Sin máquinas de escribir, sin asistentes, solo tinta, sellos y su voluntad inquebrantable. Trabajaba durante las comidas, a través del cansancio, a través del miedo de que sus superiores intervinieran en cualquier momento. Y aún así, cada nuevo amanecer lo devolvía a ese escritorio, donde su resistencia no venía a través de discursos o protestas, sino mediante el simple y constante acto de escribir. Tokio, por supuesto, no estaba complacido. Sus solicitudes de aprobación oficial fueron respondidas con firmes rechazos. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés no tenía interés en enredarse en la crisis de refugiados europea. Japón, aliado con la Alemania nazi, estaba fortaleciendo su agarre sobre el nacionalismo y el militarismo. Había poca disposición para la compasión. Las órdenes eran órdenes. Pero Sugiara había visto demasiado, escuchado demasiadas historias. Los rostros fuera de su puerta ya no eran solo desconocidos. Eran ecos de humanidad que no podía ignorar. Había mirado sus ojos, abiertos por el terror, vaciados por la tristeza, y comprendido que la obediencia no significaba nada si implicaba complicidad. Aún así, toda acción tiene su precio. La desobediencia de Sugiara no pasaría desapercibida para siempre. A finales de agosto de 1940,
Las autoridades soviéticas informaron a todos los diplomáticos extranjeros que debían abandonar Kaunas de inmediato. Sus consulados serían cerrados. Lituania sería absorbida completamente por la Unión Soviética y no se harían excepciones. Sugia tenía días, quizá horas, para irse, pero en lugar de empacar, redobló sus esfuerzos. Se mudó de su escritorio a su habitación de hotel, luego a la estación de tren. Y aún allí, rodeado de guardias y caos, con el motor del tren rugiendo y el silbato anunciando la partida, siguió escribiendo. Rodeado de refugiados que se aferraban al último hilo de esperanza, repartía visados a puñados, apenas levantando la vista. Su brazo temblaba de fatiga, su cuerpo funcionaba con adrenalina y algo más fuerte, convicción. Se dice que cuando el tren comenzó a moverse, se inclinó por la ventana, todavía firmando, todavía sellando, y lanzó visados hacia la multitud. Hoja tras hoja cayó como hojas al viento, atrapadas por manos desesperadas que se extendían hacia arriba. Es difícil imaginar el valor que se necesitó para hacer eso, para quedarse solo, entre una cruel máquina de guerra y un mundo que colapsaba, y simplemente elegir ayudar. Sin arma, sin uniforme, solo una pluma. Y aún así, esos pedazos de papel, miles de ellos, se convertirían en líneas de vida para generaciones. Chiune Sugiara no conocía la mayoría de sus nombres. Nunca escuchó sus historias. Pero porque eligió actuar, se estima que 6.000 judíos, y un sinfín de descendientes, vivieron para contar las suyas. Dejó Lituania sin medallas, sin fanfarria, solo con el peso de lo que había hecho y la tranquila dignidad de un hombre que había cumplido su deber, no hacia un imperio, sino hacia su propia alma. El tren se alejaba de la estación de Kaunas, sus ruedas gimiendo como el peso que cargaban. Chiune Sugiara se recostó en su asiento, exhausto. Su mano, hinchada y en carne viva, aún temblaba. La pila de formularios de visado había desaparecido, cada uno entregado o esparcido como oraciones que caían sobre la multitud de brazos extendidos abajo. A su alrededor, silencio. Pero en el mundo, una tormenta seguía rugiendo. Lo que comenzó como un pequeño acto de desafío en un consulado báltico distante era ahora algo mucho más grande. Los refugiados que habían recibido los visados de Sugiara no eran solo piezas moviéndose en un mapa. Eran padres, madres, niños, eruditos, sastres, músicos, soñadores. Y ahora eran sobrevivientes con tiempo prestado. Con esos frágiles papeles en mano, comenzaron su viaje hacia el este. Primero a través de la Unión Soviética, a menudo hacinados en trenes que rodaban durante días, luego semanas, a través de la vasta y fría extensión de Siberia. Para muchos, era el primer verdadero aliento de esperanza en meses. Pero no fue fácil. No tenían dinero, ninguna bienvenida oficial, solo una delgada promesa de paso seguro y la voluntad de seguir adelante. Algunos llegaron a Vladivostok, maltrechos y con los dedos congelados, aferrando sus visados como salvavidas. Allí abordaron barcos con destino a Japón, una nación extraña en idioma, cultura y clima. La mayoría llegó a Tsuruga, una tranquila ciudad portuaria en el mar de Japón. Y allí los esperaba otro milagro. En lugar de hostilidad o sospecha, muchos ciudadanos japoneses ofrecieron comida, refugio, incluso bondad. No fue universal y no siempre fue suficiente. Pero fue algo. Desde Japón, sus caminos se dividieron. Algunos se trasladaron a Shanghái, donde se estaba formando una creciente comunidad judía de refugiados. Otros esperaron más tránsito, hacia Canadá, Australia, Palestina, las Américas. Pero una verdad los siguió a todos. Si no hubiera sido por la firma de un hombre en Lituania, su viaje habría terminado mucho antes de comenzar. Entre ellos había individuos notables. Nathan Goodwirth, un adolescente en aquel momento, más tarde se convertiría en un rabino reconocido en los Países Bajos. El doctor Joseph Rosenstein llegó a dirigir un importante hospital en Israel. Enteras líneas familiares, doctores, maestros, artistas, nietos y bisnietos, trazan hoy sus vidas hasta una sola hoja de papel, firmada por un hombre al que la mayoría nunca conoció, en un idioma que no podían leer, de un país que nunca habían soñado visitar. Un hombre, una pluma, una elección. Pero mientras miles construían nuevas vidas en todo el mundo, el hombre que lo hizo posible regresaba a un destino muy diferente. Chiune Sugiara regresó a Japón sin ceremonia alguna. Sus superiores sabían lo que había hecho. El gobierno japonés, cada vez más alineado con las potencias del eje, no veía con buenos ojos los actos de compasión rebeldes. Fue reasignado, luego reasignado de nuevo. Finalmente, su carrera diplomática terminó.
Oficialmente, fue una reducción de personal. Extraoficialmente, fue un despido silencioso, una manera de decir, desobedeciste y ahora se acabó. Con su carrera perdida, Sugiara recurrió a cualquier trabajo que pudiera encontrar. Tomó empleos traduciendo documentos, enseñando a tiempo parcial, trabajando para empresas comerciales. Su familia pasó dificultades. No había pensión, ni reconocimiento, ni disculpa. Durante décadas, su acto heroico fue olvidado por el mundo, incluso por su propio gobierno. Y aún así, nunca se arrepintió. Nunca buscó fama. Nunca dio entrevistas. Nunca publicó una memoria. A su manera silenciosa, siguió adelante, no porque no importara, sino porque creía que lo que había hecho no era extraordinario. Simplemente había hecho lo que debía hacerse. Fue su esposa, Yukiko, quien más tarde reveló cuánto había soportado. Las noches sin dormir, las manos temblorosas, el miedo, la sensación de que podía estar poniendo a su familia en peligro, pero también la calma con la que tomó su decisión. Había visto personas enfrentando la muerte, y no pudo apartar la vista. Y mientras se regresaba a la oscuridad, a través de océanos y continentes, los sobrevivientes y sus hijos contaban su historia. En silencio al principio, luego más alto. Se realizaron reuniones. Se plantaron árboles en su honor. Se escribieron cartas a gobiernos e historiadores. Y con el tiempo, el mundo comenzó a recordarlo. Pero el propio Sugiara nunca se jactó. Cuando más tarde le preguntaron por qué lo hizo, simplemente respondió: eran seres humanos y necesitaban ayuda. Eso fue todo. Sin discursos, sin grandes declaraciones. Solo un reconocimiento de humanidad. En una era en la que tantos afirmaban que no tenían elección, él eligió. Y eso hizo toda la diferencia. Después de la guerra, el mundo dirigió su mirada hacia la reconstrucción. Las ciudades fueron reconstruidas. Las naciones redibujaron sus fronteras. Los horrores del Holocausto lentamente comenzaron a revelarse, fotografía por fotografía, testimonio por testimonio. Pero entre las cenizas y el juicio, algunos nombres, como Oskar Schindler, emergieron en la conciencia pública. Otros, como Tsuno Sugiara, permanecieron como fantasmas en los márgenes. Durante décadas, su historia permaneció casi invisible. Regresó a Japón en silencio, sin elogios ni bienvenida, sin desfiles ni medallas. Su acto de desafío, la redacción de miles de visados que salvaron vidas judías, no fue reconocido oficialmente, ni siquiera mencionado. Su desobediencia le había costado su carrera, y en la rígida burocracia japonesa de la posguerra, tales acciones no eran admiradas. Eran una mancha, un recordatorio de que alguien alguna vez colocó la conciencia individual por encima de la política imperial. Así que vivió sencillamente, en una pequeña casa en Fujisawa, trabajando en empleos modestos. Él y su esposa criaron a sus hijos, pagaron sus cuentas y cargaron con el peso de un pasado que pocos a su alrededor siquiera sabían que existía. Y pudo haber seguido siendo así para siempre, de no ser por los sobrevivientes. En las décadas de 1960 y 1970, las comunidades judías esparcidas por todo el mundo, en Israel, América, Europa, comenzaron a rastrear su supervivencia hasta una sola fuente. Surgieron patrones en las historias contadas en mesas familiares, en centros comunitarios, en memoriales. Y un nombre seguía apareciendo, susurrado con reverencia: Sugiara. Algunos lo llamaron el Schindler japonés, aunque la comparación era imperfecta. Sugiara no dirigía fábricas ni sobornaba oficiales nazis. Simplemente escribía, incansablemente, y daba a la gente una salida. Pero el impacto era el mismo. Había salvado vidas, no por política, no por beneficio, sino porque vio personas en peligro y se negó a apartar la mirada. En 1968, uno de esos sobrevivientes finalmente lo localizó. El encuentro fue silencioso, emotivo y poderoso. Para Sugiara, debió ser una experiencia extraña, mirar a los ojos de alguien que estaba vivo gracias a algo que él había hecho décadas atrás y que había quedado enterrado en el silencio. Y no sería el último. En 1984, casi 44 años después de los acontecimientos en Kaunas, Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto en Israel, reconoció oficialmente a Tsuno Sugiara como uno de los justos entre las naciones. Era un honor otorgado a no judíos que habían arriesgado sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Era un título raro, que nunca se concedía a la ligera. Sugiara fue invitado a Israel. Por primera vez en su vida, el peso completo de lo que había hecho se colocó frente a él.
Las calles se llenaron. Los niños sostenían carteles. Los nietos de las personas que había salvado cantaban canciones en japonés. Se plantaron árboles en su honor. En una ceremonia formal, los sobrevivientes lo abrazaron, llorando. Muchos simplemente dijeron, «Gracias por mi vida». Y para un hombre que había vivido en el anonimato durante tanto tiempo, fue abrumador. No habló mucho. No tenía que hacerlo. La sala ya lo sabía. Pero aún así, Japón permaneció en gran parte en silencio. No fue sino hasta después de su muerte, en 1986, que comenzó un reconocimiento más amplio. Los funcionarios japoneses lentamente reconocieron sus acciones, pero fueron los sobrevivientes y sus descendientes quienes realmente mantuvieron viva su herencia. Uno por uno, escribieron libros, produjeron documentales, organizaron programas educativos. Les dijeron a sus hijos, «Estás aquí gracias a un hombre japonés que nunca conociste, en un país lejano, que salvó a tu abuela, a tu padre, a tu tía». Estos no eran solo pies de página en un libro de texto. Eran legados vivos, respirando. Hoy, se estima que más de 100,000 personas están vivas gracias a Shun'e Sugihara. Algunos nacieron en Israel, otros en Europa, América, Australia. Doctores, ingenieros, poetas, rabinos, atletas, todos llevando un hilo que se remonta a un solo hombre con una pluma y una conciencia. Y con el tiempo, el mundo comenzó a entender que lo que Sugihara había hecho no era simplemente una rebelión diplomática. Era liderazgo moral en su forma más alta. Se erigieron estatuas. Se renombraron calles. Se hicieron películas. Pero quizás el tributo más significativo no vino en bronce ni en premios, sino en una pequeña y simple frase que comenzó a aparecer en hogares judíos alrededor del mundo. Somos el pueblo de Sugihara. Una comunidad se formó, unida no por idioma ni geografía, sino por gratitud. Gratitud hacia un hombre que eligió la acción sobre la comodidad, la ética sobre la obediencia, el coraje sobre el silencio. Y eso es lo que la historia a menudo olvida, que detrás de cada movimiento masivo, de cada guerra, de cada arco de cambio global, hay momentos de decisión personal, invisibles, silenciosos, arriesgados. La historia de Sugihara no trata de la victoria en batalla ni de estrategias en salas de guerra. Trata del simple poder de levantarse, solo cuando más importa. Nunca buscó reconocimiento. Nunca pidió elogios. Y, sin embargo, el eco de lo que hizo sigue creciendo con cada generación que pasa. Porque cuando el mundo se volvió frío, burocrático y cruel, un hombre lo calentó con el fuego de su humanidad. Y al hacerlo, encendió una llama que aún arde. El legado es algo extraño. Para algunos, llega envuelto en medallas y desfiles. Para otros, aparece mucho después de que se han ido, en susurros, en libros, en las vidas de aquellos a quienes nunca conocieron. Para Shun'e Sugihara, el legado que dejó fue inmenso, pero el precio que pagó por él fue pesado y durante años casi invisible. Después de ser despedido del servicio exterior japonés a finales de los años 40, el hombre que una vez ocupó rango diplomático en toda Europa ahora luchaba por alimentar a su familia. Trabajó en empleos ocasionales, enseñanza de idiomas, traducción independiente, tareas administrativas en empresas navieras. No hubo bienvenida de héroe, ningún reconocimiento de su patria. Se convirtió en otro hombre silencioso y envejecido en el Japón de la posguerra, con su pasado sellado en el silencio, su heroísmo oculto incluso para algunos de sus propios hijos. Ese silencio no era solo burocrático, era cultural. En el Japón de la posguerra, la obediencia y la conformidad eran valores profundamente arraigados. Desafiar órdenes, incluso por razones morales, no se veía como algo noble, sino vergonzoso. Sugihara había roto filas. Había desobedecido instrucciones directas del gobierno. Y aunque su desafío había salvado miles, también había avergonzado a quienes tenían el poder. Por eso, su historia no se enseñaba en las escuelas. Su nombre no se mencionaba en los libros de historia. Era como si el mundo hubiera decidido que su heroísmo era inconveniente. Pero dentro de los hogares de las personas que salvó, su nombre era sagrado. Enteras generaciones de familias trazaban su existencia hasta un solo momento en el tiempo, el momento en que un diplomático japonés eligió firmar un visado en lugar de rechazar a alguien. En bodas, en bar mitzvahs, en cenas familiares, su nombre surgía como una oración. Sugihara, el hombre que nos dio la vida. Y lentamente, esa reverencia privada comenzó a abrirse paso hacia la esfera pública. En Israel, los hijos de los sobrevivientes comenzaron a promover una mayor conciencia. Las comunidades judías empezaron a organizar eventos.
Se enviaron cartas a funcionarios japoneses. Y luego llegaron los académicos, historiadores del Holocausto que desenterraron testimonio tras testimonio que apuntaba a Sugiara. Su historia, como tantos actos de valor silencioso, había estado escondida a plena vista. En la década de 1980, los periodistas japoneses finalmente se enteraron. Uno de ellos, inspirado por los relatos dispersos que encontró en archivos judíos, viajó para entrevistar a Sugiara en su casa de Fujisawa. Para entonces, el exdiplomático era un anciano, con voz suave y cuerpo frágil. Pero cuando le preguntaron por qué hizo lo que hizo, su respuesta no había cambiado. No hice nada especial. Solo hice lo que creí correcto. Esa humildad no era falsa modestia. Era el código por el que había vivido. Y quizá eso fue lo que hizo sus acciones tan poderosas. Sugiara no se veía a sí mismo como un salvador. No llevaba capa. No esperaba agradecimientos. Simplemente se negó a apartar la mirada. Cuando falleció en 1986, su funeral fue pequeño. Pocos funcionarios del gobierno asistieron. Pero llegaron mensajes de todo el mundo, de Israel, Polonia, América, Canadá. Los sobrevivientes enviaron flores, cartas, fotografías de hijos, nietos, bisnietos. Y lentamente, Japón comenzó a ponerse al día. Empezaron a aparecer monumentos. Un memorial en Yaotsu, su ciudad natal. Una placa en la estación de tren de Kaunas. Un árbol plantado en su nombre en Yad Vashem. Su antiguo consulado en Lituania fue transformado en un museo. Hoy, los escolares recorren sus pasillos, leyendo los nombres de las personas que ayudó a salvar, comprendiendo la magnitud de lo que un solo hombre puede hacer cuando se enfrenta a una elección moral. Y más allá de eso, se convirtió en un símbolo silencioso en Japón de un tipo diferente de valor. No el de la espada samurái ni el del honor en el campo de batalla, sino el valor de romper filas, de decir no, de seguir la conciencia propia incluso cuando el mundo exige silencio. Hoy, el nombre de Tsuне Sugiara se enseña en algunas escuelas japonesas. Su historia ha aparecido en libros de texto, documentales, películas e incluso anime. Pero quizás los homenajes más impactantes no se encuentran en pantallas ni en conferencias. Se hallan en los momentos silenciosos, cuando un sobreviviente enciende una vela en su memoria. Cuando el nieto de un refugiado visita Japón solo para dejar flores en su tumba. Cuando alguien se para frente al muro de nombres en Yad Vashem y susurra, «Este hombre salvó a mi familia». Y, sin embargo, hay algo más profundo, algo no resuelto, que se aferra al legado de Sugiara, el recordatorio de que la claridad moral suele ser solitaria, que hacer lo correcto rara vez se siente como un triunfo en el momento. Más a menudo, se siente como riesgo, como miedo, como sacrificio. Tsuné Sugiara no ganó una guerra. No comandó ejércitos ni cambió el destino de naciones, pero cambió el mundo para miles. Y el mundo, a su vez, finalmente comprendió que a veces los héroes más verdaderos no son los que luchan con armas, sino los que luchan con principios. Frente a una elección imposible, el deber hacia su gobierno o el deber hacia la humanidad, eligió lo segundo. Y las ondas de esa elección siguen expandiéndose. Porque al final, la historia de Sugiara no trata solo de lo que hizo. Trata de lo que todos podríamos hacer. Si tuviéramos el valor de escuchar a nuestra conciencia, incluso cuando susurra en desafío a todo lo que nos enseñaron a obedecer. Cada generación enfrenta su propia prueba. No siempre con guerra. No siempre con genocidio. A veces es más silenciosa. Una prueba de conciencia, de carácter, es si uno se mantiene firme o se hace a un lado. La historia de Tsuné Sugiara perdura no solo porque ocurrió, sino porque nos recuerda lo que podría volver a suceder, y cuán fácilmente la humanidad se desvía cuando las reglas se vuelven más importantes que las vidas. En la mayoría de los debates éticos, la desobediencia se considera una ruptura, un fallo del sistema. Se nos enseña a obedecer, a seguir la cadena de mando, a ceñirnos a las normas. Pero la historia de Sugiara invierte esa narrativa. Su desafío no fue el fracaso, fue la salvación. Y el sistema, ese sí fue el fracaso que necesitaba ser desafiado. En ese tiempo, Japón era un país dominado por la lealtad imperial. La nación se había aliado con la Alemania nazi y dentro de sus capas burocráticas existía una cultura rígida de obediencia. Las órdenes de arriba eran absolutas. La cadena de mando era sagrada. El honor, en muchos sentidos, provenía de la sumisión. Sugiara, educado y formado dentro de ese mismo sistema, debía haber hecho lo que se le ordenó, pero no lo hizo. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué significa ser moral dentro de un sistema inmoral?
Esta pregunta no es solo histórica. Está viva hoy, en todo el mundo. Desde estados autoritarios hasta instituciones democráticas, a los individuos se les dice que sigan órdenes, que respeten las políticas, que protejan los protocolos. Y con frecuencia, estas instrucciones vienen envueltas en banderas, logotipos, constituciones, signos de legitimidad. Pero la legitimidad no es lo mismo que la rectitud, y la legalidad no es lo mismo que la justicia. Sugiara lo entendió. No actuó por rebeldía ni por ego. No intentaba socavar a Japón. No buscaba convertirse en mártir. Simplemente vio los rostros fuera de su puerta y comprendió. Si no actuó, ellos morirán. Y en ese momento, no consultó estrategias. No convocó una reunión. Simplemente tomó su pluma. Lo que hace esta elección tan profunda es lo ordinaria que parece. No hubo campo de batalla. No hubo reflectores. Solo un hombre en una silla, escribiendo tan rápido como podía. Y, sin embargo, en esos trazos de tinta había una desobediencia más poderosa que cualquier orden militar. No solo escribía visados. Escribía resistencia. Aquí es donde la historia se convierte en algo más que historia. Se convierte en un espejo. ¿Qué harías tú si tu trabajo, tu seguridad, tu futuro, incluso tu familia, estuvieran en juego y hacer lo correcto significara perderlo todo? Es fácil decir, yo ayudaría. Fácil decir, sería valiente. Pero la mayoría no lo fue. La mayoría de los diplomáticos en Europa rechazaron a la gente. La mayoría de los gobiernos cerraron sus fronteras. La mayoría de las personas, ante el mismo escenario, no hicieron nada. Sugiara actuó. Eso no significa que fue fácil. La decisión de ayudar tuvo un costo, una carrera destruida, décadas de dificultades económicas, aislamiento de su propio gobierno. No hubo recompensa. No hubo garantía. Solo el peso de su propia conciencia, susurrándole que el silencio era inaceptable. En el mundo actual, donde la información se propaga rápidamente y el ciclo de noticias se mueve aún más deprisa, es fácil suponer que siempre sabríamos cuál es la acción correcta. Pero en el momento, la verdad rara vez es clara. Es turbia, complicada, rodeada de ruido y presión. Sugiara tomó su decisión en medio de esa niebla. No porque fuera seguro, no porque fuera popular, sino porque era correcto. Y esto es lo que lo separa de tantos otros. No solo que vio el sufrimiento, sino que no apartó la vista. No lo racionalizó. No pasó la responsabilidad. La asumió por completo, sabiendo que podría costarle todo. Ese tipo de valor no grita. No ondea banderas. No publica consignas. Simplemente actúa cuando más importa. Y quizá esa sea la parte más difícil de la historia de Sugiara. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué creemos realmente? Y más importante aún, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por ello? Las personas que salvó no eran de su país. No hablaban su idioma. No podían devolverle el favor. Pero no necesitaba retribución. Solo necesitaba saber que había hecho lo que podía. En un tiempo en que la apatía era la norma, cuando el miedo silenció a muchos y la autopreservación gobernaba los días, un hombre eligió ser incómodo, romper las reglas, desobedecer. Y al hacerlo, le dio al mundo algo raro, un recordatorio de que incluso dentro de sistemas rotos, aún existen personas capaces de construir puentes. Que incluso rodeado de oscuridad, una sola persona con una conciencia clara puede ser la chispa que ilumine el camino. Cuando hablamos de resistencia durante el Holocausto, nuestras mentes suelen dirigirse a los levantamientos, a Varsovia, al sabotaje, a los partisanos en los bosques. Pensamos en quienes tomaron las armas, en quienes desafiaron con balas y fuego. Pero existía otro tipo de resistencia, una que a menudo se pasa por alto, aunque igual de poderosa. Vivía en el silencio, en el papel, en los momentos de negativa tranquila. Y el nombre de Tshune Sugiara se encuentra entre aquellos que libraron esa guerra del alma. No estuvo solo en desafiar la maquinaria burocrática de la muerte. Otros, dispersos por toda Europa, también decidieron actuar. Raoul Wallenberg en Hungría, quien repartía pasaportes protectores suecos incluso mientras las tropas nazis marchaban por Budapest. Aristides de Sousa Mendes de Portugal, que, al igual que Sugiara, emitió visados en contra de las órdenes de su gobierno. Hans Bartendick, el cónsul interino de los Países Bajos en Kaunas, que trabajó junto a Sugiara para otorgar visados de destino a Curazao, haciendo posible en primer lugar los visados de tránsito de Sugiara. Todos ellos arriesgaron sus carreras, y en algunos casos, sus vidas, para ralentizar la maquinaria asesina. Pero lo que distingue a Sugiara no es solo lo que hizo,
sino lo solo que estaba cuando lo hizo. En Kaunas no tenía red alguna, ninguna célula de resistencia local, ningún respaldo organizativo. Solo su esposa, Yukiko, y su conciencia. Escribía sin garantía de éxito, sin certeza de que los soviéticos respetarían los visados, sin confirmación de que Japón permitiría la entrada a los refugiados. Pero comprendía que cualquier posibilidad era mejor que ninguna, y que ninguna decisión era neutral. La inacción lo habría hecho cómplice. Ese principio, que el silencio puede ser tan peligroso como la acción, es algo que resuena mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Sugiara se ha convertido en algo más que un hecho histórico. Es un estudio de caso sobre el valor moral. En programas de relaciones internacionales, se enseña a los jóvenes diplomáticos como ejemplo de acción humanitaria por encima de la política estatal. En estudios del Holocausto, se analiza como un ejemplo vital de desobediencia civil en un contexto diplomático. En clases de ética, provoca una conversación para la que pocos están preparados. ¿Cuándo se debe romper la ley para salvar vidas? Y cada vez más, su nombre aparece en lugares inesperados. Cuando estallan crisis de refugiados, en Siria, en Afganistán, en Ucrania, activistas y responsables políticos invocan a Sugiara. Su legado se convierte en una vara de medir para la conciencia. ¿Qué haría Chune? No retóricamente, prácticamente. ¿Emitiría el visado? ¿Abriría la puerta? ¿Rompería la fila? Su historia vive en esos momentos porque las preguntas que plantea son atemporales. ¿Cómo tratamos al extraño? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender la dignidad de otro ser humano? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por lo que sabemos que es correcto? Incluso en Japón, un país donde la obediencia y la armonía grupal son valores profundamente culturales, Sugiara se ha convertido en un símbolo sutil de resistencia ética. Desafía la idea de que la lealtad al Estado debe venir siempre primero. Su historia ahora se utiliza para alentar a una nueva generación a pensar de forma crítica, a valorar la vida humana por encima de la jerarquía. En Lituania, donde su historia se desarrolló, su legado es profundamente honrado. Las escuelas enseñan su nombre. Los museos preservan la historia. Las familias de los sobrevivientes regresan cada año para visitar el viejo edificio del consulado, una modesta estructura de 2 pisos que una vez contuvo la marea de la muerte con nada más que tinta escrita a mano y voluntad humana. Pero quizás la continuación más impactante del legado de Sugiara no proviene de instituciones o gobiernos, sino de la gente misma. En Israel, un niño nacido en un gueto de Shanghái, hecho posible por un visado de Sugiara, se convierte en profesor. En Estados Unidos, el nieto de un sobreviviente se convierte en médico. En Canadá, una familia celebra un bar mitzvah, y el niño lleva el nombre Chune en silencioso homenaje. Estos no son números. Son pruebas vivas. Una cadena humana de supervivencia que se extiende desde un escritorio en la Lituania de los años 40 hasta el presente. Cada acto de valor moral crea ondas. La mayoría nunca las vemos. Pero las ondas de Sugiara se convirtieron en mareas. No solo por la cantidad de vidas que salvó, sino por la manera en que las salvó. Solo, sin espada, sin multitud, sin promesa de gloria. Solo papel, tinta y la convicción de que una vida humana valía la pena ser salvada, incluso si significaba romper las reglas. Su historia camina ahora a nuestro lado. No como una reliquia del pasado, sino como una pregunta suspendida sobre nuestro presente. Cuando llegue el momento, cuando la injusticia toque a tu puerta, cuando las vidas estén en juego y la elección correcta tenga un precio, ¿qué harás tú? Sugiara ya respondió esa pregunta. Y al hacerlo, reescribió lo que significa ser valiente. Cuando Chune Sugiara murió en 1986, no hubo grandes funerales de Estado. No hubo saludo militar. No hubo procesión de diplomáticos depositando coronas. Para la mayoría de Japón, seguía siendo solo una nota al pie, un nombre olvidado en un mar de normalidad posterior a la guerra. Pero en todo el mundo, se encendieron velas, se susurraron oraciones, se pasaron cartas de generación en generación, volviendo a contar la historia del hombre que salvó a sus familias. Porque aunque el mundo había seguido adelante, aquellos que llevaban su legado no lo habían olvidado. No podían olvidarlo. No era solo un nombre para ellos. Era la razón por la que existían. Y en cierto modo, eso es lo que hace que la historia de Sugiara sea tan perdurable. No se conserva en monumentos ni en archivos polvorientos. Está viva, vive en árboles genealógicos, en la risa de los nietos, en los susurros de cuentos antes de dormir que se transmiten para recordar a los jóvenes que, una vez, frente a una crueldad inmensa, un hombre eligió ser amable. La fuerza de Sugiara nunca estuvo en el poder.
No estaba en el rango, ni en la influencia, ni siquiera en la persuasión. Estaba en su negativa a dejar que el miedo decidiera por él. Estaba en su capacidad de ver a los desconocidos como suyos, en valorar la vida por encima de la lealtad, a las personas por encima de la política. Una vez dijo, simplemente, puedo haber desobedecido mi gobierno, pero si no lo hacía, estaría desobedeciendo a Dios. No hablaba necesariamente en un sentido religioso, sino moral. Entendía que algunas verdades son más profundas que las naciones, que la compasión es un idioma más antiguo que las fronteras. Y, sin embargo, incluso mientras se cuenta su historia hoy, es importante no romantizarla. Lo que hizo Sugiara no fue fácil. No fue celebrado. Tuvo consecuencias. Perdió su puesto, su carrera, su posición. Sufrió, en silencio, durante décadas. Ese es el precio que el valor suele exigir, un precio pagado en silencio, mucho antes de que llegue el aplauso. Pero ese silencio es precisamente donde creció su grandeza, porque nunca dejó de ser quien era. Un hombre con un sentido del deber, no hacia las órdenes, sino hacia las personas. Un hombre que miró la maquinaria de la muerte, la indiferencia de los gobiernos, el peso abrumador de la impotencia, y dijo, aquí no, yo no, no ahora. Y lo que hace su historia tan poderosa hoy, en nuestro mundo de ruido, velocidad y distracción, es que nos devuelve a algo simple, que la bondad es una elección. Vivimos en una época en la que es fácil sentirse abrumado. Crisis globales, movimientos de refugiados, guerra, división. Los problemas parecen demasiado grandes. Y la tentación es creer que, a menos que podamos arreglarlo todo, no podemos hacer nada. Pero la vida de Sugiara dice lo contrario. No arregló el mundo, no detuvo el holocausto, no derrocó un régimen. Simplemente vio el rostro de un niño en peligro, los ojos de una madre suplicando, las manos temblorosas de un padre sosteniendo la esperanza, y les respondió, uno por uno, nombre por nombre, visado por visado. Y gracias a eso, miles vivieron. Miles que ahora dan forma al mundo. Miles que llevan su nombre en el corazón. A menudo preguntamos, ¿dónde estaban las buenas personas durante los momentos más oscuros de la historia? En Chiune Sugiara encontramos nuestra respuesta. Él estaba allí, tranquilo, firme, inamovible, sin gritar, sin presumir, simplemente haciendo lo correcto, una y otra vez, hasta que no pudo hacerlo más. Y quizás esa sea la verdadera lección. Que la grandeza no siempre es ruidosa, que el coraje no siempre es dramático. A veces, es solo un hombre, en un escritorio, negándose a apartar la mirada. Así que ahora, cuando la historia termina y los créditos pasan, recuerda esto. El mundo no necesitaba otro soldado, no necesitaba otro discurso. Necesitaba un solo hombre, con una pluma, que dijera si cuando todos los demás decían no. Ese hombre fue Chiune Sugiara. Y gracias a él, recordamos no solo lo que se perdió durante el Holocausto, sino lo que se salvó. Recordamos que, incluso en los tiempos más sombríos, la humanidad aún puede sobrevivir, mientras alguien elija seguir siendo humano.